Isabela observaba en silencio, escondida detrás de una columna de la sala de reuniones, mientras la conversación entre Marina y el médico tomaba un rumbo que ella nunca hubiera imaginado. La niña, de 11 años, estaba acostumbrada al ambiente árido y frío del orfanato donde vivía, donde las miradas desconfiadas y las palabras duras eran habituales. Su vida allí nunca había sido fácil, pero al menos conocía el dolor de una manera verdadera y sincera, algo que otras personas, como Marina, parecían no entender. Cuando llegó a la empresa de Gabriel, no imaginaba que su curiosidad la llevaría a algo tan grotesco, pero ahora, con los ojos muy abiertos, intentaba procesar cada palabra que decía la mujer. Marina hablaba de un plan cuidadosamente orquestado, de una mentira tan grande que parecía no tener límites, una mentira que tenía como objetivo destruir la vida de un hombre tan bueno como Gabriel. Su esposa, con una sonrisa manipuladora en los labios, revelaba con frialdad que solo estaba esperando el momento adecuado para pedir el divorcio y aprovecharse de todo lo que él tenía. Un golpe tan calculado que parecía imposible de creer. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Ella sabía, mejor que nadie, lo que era ser víctima de una mentira. Su propia vida siempre había estado marcada por ello, pero nunca imaginó que otra persona, alguien tan bueno y que no se merecía eso, fuera objeto de algo así. Desesperada y atónita, la joven sintió una oleada de ira creciente. No podía, de ninguna manera, permitir que eso sucediera. Gabriel, a quien solo conocía por las miradas que intercambiaban en los pasillos, parecía ser un alma pura. Era un hombre amable, siempre sonriente, con un brillo en los ojos, siempre dispuesto a ayudar a cualquiera que se cruzara en su camino. Isabela, que ya había perdido tanto, que ya había conocido el dolor de perder a su propia familia, no podía imaginar el peso que sentiría Gabriel al descubrir que su esposa, la mujer con la que probablemente soñaba formar una familia, lo estaba engañando de una manera tan cruel. El plan de Marina era monstruoso: falsificar exámenes, usar un vientre falso y hasta fingir la muerte del bebé en un evento benéfico. Todo eso para destruir la vida de Gabriel, humillarlo públicamente y aún sacar provecho de su dolor. Ella no sabía cómo, pero tenía que impedir que eso sucediera. No podía permitir que Gabriel, que ya había sufrido tanto por la pérdida de sus padres, fuera destruido por una mentira tan insoportable. Isabela sentía el peso de la responsabilidad apretándole el pecho, como si cada latido de su corazón fuera una sentencia que la impulsaba a actuar. La niña sabía que la situación en la que se encontraba no era sencilla, y el miedo a ser ignorada la paralizaba. No era nadie para entrometerse en la vida de un hombre como Gabriel, ni para cuestionar a su esposa, especialmente cuando nadie más parecía ver la gravedad de todo aquello. En ese orfanato, había aprendido a ser invisible. Había aprendido a no esperar que nadie escuchara sus palabras. Y la historia de Marina y Gabriel parecía ser otra más de las que tendría que tragarse sola, como todas las demás que había presenciado a lo largo de su vida. Pero algo en su interior no le dejaba descansar. Era como si el aire se volviera más denso, como si una fuerza superior la llamara a hacer algo que, por improbable que fuera, podría salvar una vida. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía simplemente ignorar esa revelación. A la mañana siguiente, el orfanato estaba más vacío de lo habitual. La hermana Teresa, que siempre se ocupaba de las rutinas, parecía aún más distante. Isabela intentó hablar de lo que había descubierto. Intentó convencer a la hermana de que Marina estaba a punto de destruir a un hombre inocente, pero las palabras de la niña fueron recibidas con indiferencia. «Estás inventando historias otra vez, Isabela», dijo la hermana Teresa con tono cansado, como si ya hubiera oído esas historias 1000 veces. Era lo que siempre ocurría cuando intentaba llamar la atención sobre algo importante. Sus palabras no tenían peso, sus observaciones no se tomaban en serio y se encontraba sola, una vez más. Pero Isabela no se rindió. Con una determinación silenciosa, guardó en su mente los detalles que recordaba de la conversación y planeó una manera de hacer llegar la verdad a Gabriel. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. ¿Qué más podía hacer si no era eso? Isabela comenzó a planear su fuga del orfanato.
Sabía que no sería fácil, pero la urgencia de lo que estaba a punto de suceder la consumía de tal manera que no podía descansar. Cuando llegó la noche, con las sombras cubriendo las paredes del orfanato, escapó sigilosamente de su habitación. La hermana Teresa estaba ocupada con otras tareas y no prestaba atención a los niños que se preparaban para dormir. Con pasos silenciosos, Isabela atravesó los pasillos y, con el corazón latiendo con fuerza, salió por la puerta trasera. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero su mente estaba ocupada por un solo pensamiento: salvar a Gabriel de la mentira que podría arruinar su vida. La niña nunca se había sentido tan viva, tan decidida. El miedo no la detenía. Al contrario, la empujaba hacia adelante como una fuerza invisible, llevándola hasta la consulta del doctor Ricardo. Allí era donde imaginaba que podría descubrir más sobre el plan de Marina. Si lograba oírlo hablar de nuevo, tal vez sería capaz de reunir pruebas suficientes para convencer a alguien de la verdad. Cuando finalmente llegó a la consulta, la niña se escondió detrás de una cortina mientras el médico hablaba por teléfono. Hablaba con una calma que hacía que a Isabela se le helara la sangre. Hablaba de los detalles del falso diagnóstico, de los pasos que debían seguirse para garantizar que la mentira de Marina tuviera éxito. Isabela contenía la respiración. La angustia la sofocaba mientras escuchaba cada palabra. La conversación entre el médico y Marina era aún más cruel de lo que había imaginado. El doctor Ricardo explicaba con precisión cómo debía desarrollarse la farsa durante el evento benéfico, cuando todos estarían atentos a la tragedia que afectaría a Gabriel. Planearon hasta el momento de la pérdida del bebé, lo que destruiría no solo la vida emocional de Gabriel, sino también su imagen pública. Isabela temblaba de rabia, pero sabía que no podía ser descubierta. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar a Gabriel antes de que fuera demasiado tarde. Isabela no pudo esperar más. Cuando terminó la conversación del doctor Ricardo, supo que tenía que actuar de inmediato. Salió corriendo de la consulta y corrió por las silenciosas calles de la ciudad, con el corazón acelerado y la mente llena de una única misión: encontrar a Gabriel. Sabía que estaba en algún lugar por allí, tal vez en su oficina o en algún evento relacionado con el trabajo. No sabía con certeza dónde estaría, pero no había tiempo que perder. Cada segundo parecía un minuto, y la urgencia de todo hacía que no pensara en las consecuencias. El miedo a ser descubierta no la paralizaba, sino que la impulsaba. Había visto la bondad en los ojos de Gabriel, y sabía que, si nadie más creía en ella, tendría que ser la única en luchar por él. Fue por pura suerte que lo encontró en la cafetería del edificio donde trabajaba. Gabriel estaba sentado solo, con una taza de café delante, mirando al vacío, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Isabela se acercó con cautela, tratando de controlar su respiración entrecortada. Estaba agotada, pero la emoción y la adrenalina la hacían sentir más viva que nunca. Cuando Gabriel la vio, sus ojos brillaron con una amabilidad que hizo que a Isabela se le hiciera un nudo en la garganta. Dudó por un instante, pero ya no podía esperar más. «Señor Gabriel, necesito hablar con usted», dijo con voz temblorosa. Él la miró sorprendido, pero le hizo un gesto con la mano, invitándola a sentarse. «¿Qué pasa, Isabela?», preguntó con voz tranquila y acogedora. Ella sabía que él no la creería, sabía que serían más palabras vacías, pero la chica no podía dejarse vencer. Comenzó a contarle todo lo que había presenciado: la conversación entre Marina y el doctor Ricardo, el plan engañoso, la mentira que estaba a punto de destruir su vida. Cada palabra parecía un peso, pero ella no se calló. Si alguien necesitaba saber la verdad, ese era Gabriel. Gabriel la escuchó con atención, pero el escepticismo se apoderaba de su mirada. Parecía genuinamente confundido y sorprendido por las palabras de Isabela, como si eso fuera simplemente imposible de creer. ¿Estás diciendo que Marina está fingiendo un embarazo? Todo esto es una invención, ¿no?, preguntó, aún con dudas. La expresión de Isabela se endureció, pero no dejó de mirarlo a los ojos. Sabía que, para Gabriel, el mundo perfecto que había construido junto a Marina se estaba derrumbando ante sus ojos.
y le resultaba difícil aceptar que su esposa fuera capaz de algo tan monstruoso. «Lo vi, señor Gabriel», insistió ella, con voz más firme ahora. «Los vi a ella y al doctor hablando de todo esto. Le están mintiendo. Ella no está embarazada, y todo lo que está pasando es parte de un plan para engañarlo». La joven sentía que su cuerpo temblaba por la tensión, pero no retrocedió. Había visto las miradas cínicas y frías de Marina y el doctor Ricardo, y eso no podía ignorarse. «Quiere destruirte», añadió con tono urgente. Gabriel se quedó en silencio durante unos segundos, como si las palabras de Isabela no tuvieran sentido, como si la realidad que conocía se estuviera poniendo patas arriba. La mente de Gabriel era un torbellino. Nunca imaginó que podría estar siendo tan cruelmente engañado por la mujer con la que se había casado, con la que había planeado el futuro. Pero, al mirar a Isabela, comenzó a formarse una sensación de incomodidad. La niña, con sus ojos grandes y sinceros, parecía tener el peso de una verdad imposible de ignorar. No estaba mintiendo. No era como los otros niños que inventaban historias, como él mismo había pensado tantas veces al encontrarse con relatos de inocencia infantil. Algo en la firmeza de su postura, en la determinación de su voz, lo hizo estar más alerta. Necesito investigar esto», dijo finalmente, en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo, pero había vacilación en su mirada. El dolor y la duda estaban allí, y él sabía que nada sería más difícil que afrontar la verdad sobre la mujer a la que, durante tanto tiempo, había creído amar, y sin embargo, sentía que necesitaba escuchar más, necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. A la mañana siguiente, la duda seguía cerniéndose sobre Gabriel como una pesada nube. No sabía por dónde empezar a buscar la verdad, pero algo dentro de él le decía que Isabela no estaba mintiendo. No parecía tener nada que ganar con ello, al contrario que las personas que estaban involucradas en la farsa. Pasó la mañana pensando, analizando sus palabras, las pistas que ella le había dado. Entonces decidió confiar en una persona que podría ayudarle: Joan, el conserje del edificio. No sabía por qué, pero algo le decía que Joan podría ser la clave para desenmascarar la farsa. Cuando Gabriel le llamó, le pidió urgentemente que se reuniera con él en el edificio lo antes posible. Joan, siempre tan discreto y observador, respondió a la llamada y con tono grave prometió que estaría allí en breve. Gabriel sabía que en el fondo ya no podía confiar en nadie de su entorno, pero aún le quedaba una última esperanza, que la verdad pudiera, de alguna manera, salir a la luz antes de que fuera demasiado tarde. No sabía que, en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Minutos después, Joan llegó al edificio. Gabriel lo encontró en la entrada, y la mirada del conserje no dejaba lugar a dudas. «Lo vi», dijo Joan sin rodeos cuando Gabriel le preguntó por Marina. «Salió ayer de la consulta del doctor Ricardo, y no llevaba la barriga falsa». La frase de Joan fue como un jarro de agua fría para Gabriel. No sabía si sentirse aliviado por tener finalmente una pista sólida, o abatido por la confirmación de que su esposa lo había engañado tan profundamente. Joan continuó, detallando lo que había visto y cómo la actitud de Marina parecía estar completamente fuera de lugar. El limpiador, al percibir la expresión sombría en el rostro de Gabriel, supo que no se trataba solo de una traición emocional, sino de una farsa, una mentira tan grande que destruyó la confianza de un hombre en quien muchos depositaban su fe. Gabriel escuchó todo en silencio, absorbiendo cada palabra como si se estuviera ahogando en un mar de revelaciones dolorosas. El shock aún lo paralizaba, pero la verdad ahora era clara. Ya no podía ignorar lo que tenía ante sus ojos. El teléfono de Gabriel temblaba en su mano, pero no podía moverse. Las palabras de João resonaban en su mente, repitiéndose, como si la mente de Gabriel no fuera capaz de procesar toda la verdad de una sola vez. Su esposa, la mujer con la que creía que podría compartir el resto de su vida, le estaba mintiendo. Más que eso, estaba creando una mentira tan grande, tan inmensa, que la devastación que causaría sería imposible de reparar. Era difícil de creer.
Gabriel respiró hondo, como si intentara recuperar el equilibrio de algo que se desmoronaba a cada instante. Su vida había estado marcada por el dolor y la pérdida. Había perdido a sus padres cuando era joven, y siempre había tenido un gran deseo de encontrar la felicidad en una familia que nunca existió. Pero ahora la cruel realidad se le presentaba ante él. La casa que había pensado que sería un hogar, una base sólida, ahora estaba construida sobre arena movediza, y solo veía una mentira tras otra desplegándose ante él. La ira comenzó a formarse en su pecho, lenta, pero sin duda alguna presente. No era solo ira hacia Marina, sino también hacia sí mismo, por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cómo no vio las señales? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Cada segundo que pasó a su lado parecía ahora una broma cruel, una obra de teatro que le habían engañado para que viera sin conocer el argumento. Pero la ira no podía dominarlo. Sabía que tenía que ser racional, que tenía que resolverlo de una manera que no estuviera motivada por la venganza, sino por la necesidad de sacar a la luz la verdad. No quería seguir viviendo en una mentira, ni ser una víctima más de un juego en el que nunca había elegido participar. Y con eso en mente, Gabriel llamó a Marina, con el corazón acelerado mientras las palabras se formaban en su mente. Tenía que enfrentarse a ella. Tenía que hacerlo de una manera que sacara a la luz la verdad y fuera la última mentira entre ellos. No sabía qué haría ella cuando supiera que él lo sabía, pero no podía esperar más. Marina contestó el teléfono con su voz suave, como siempre, pero Gabriel podía sentir la tensión en el aire. Ella no sabía que él lo sabía, y eso hacía que el momento fuera aún más delicado. «Gabriel, mi amor, ¿qué ha pasado? Estás muy callado», dijo ella, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero Gabriel no cedió. «Lo sé, Marina, lo sé todo», dijo con voz grave, cada palabra más pesada que la anterior. El silencio al otro lado de la línea duró lo suficiente para que Gabriel supiera que su esposa estaba procesando el impacto de aquello. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando?» El intento de Marina de parecer sorprendida no engañó a Gabriel. Sabía lo que ella estaba tratando de hacer, engañarlo una vez más, fingir ser la víctima de la historia. Pero él ya no estaba dispuesto a creer sus mentiras. Sé lo de la farsa, lo del bebé, lo de los exámenes falsificados. Sé lo del plan, Marina, y no voy a dejar que destruyas mi vida, mi reputación ni mi felicidad, dijo con una fuerza que no sabía que tenía. Las palabras parecían resonar en el silencio de la habitación, cada una de ellas perforando la mentira que Marina había creado cuidadosamente a lo largo del tiempo. Al otro lado de la línea, Marina parecía dudar. Gabriel podía oír el sonido de su respiración, ahora más fuerte, mientras ella intentaba elegir sus palabras. «No lo entiendes, Gabriel. Lo hice todo por nosotros, por nuestra seguridad», dijo finalmente. Pero Gabriel estaba más allá de sus palabras. Sentía el dolor, la mentira, la manipulación detrás de cada frase que ella decía, y eso le hacía sentirse aún más traicionado. «¿Por nosotros?», repitió incrédulo. «Lo has destruido todo, Marina, y ahora es demasiado tarde para arreglarlo». No sabía cómo, pero la ira que antes lo paralizaba ahora lo impulsaba, le daba valor para continuar. No podía dejar que esa mujer se saliera con la suya. Ahora tenía una misión, algo mucho más importante que cualquier dolor que pudiera sentir en ese momento. Sabía que la verdad debía salir a la luz, y para ello, tomaría la decisión más difícil de su vida: poner fin al matrimonio y enfrentarse a Marina delante de todos. La mentira tenía que ser desenmascarada. El enfrentamiento era inevitable, y Gabriel sabía que, al tomar esa decisión, lo estaba arriesgándolo todo. Convocó a Marina a una reunión en la oficina de la empresa, donde podría enfrentarse a ella sin distracciones. La tensión en el ambiente era palpable. Marina llegó con una sonrisa forzada en el rostro, como si nada hubiera pasado. Pero Gabriel no estaba dispuesto a soportar otra actuación. No la dejó hablar. «Ya lo sé todo, Marina», dijo con una firmeza que ella nunca hubiera imaginado que él tuviera. «Sé que estás fingiendo este embarazo. Sé del plan, de la mentira, y sé lo mucho que has intentado destruirme.
El silencio que siguió fue el más pesado que Gabriel había experimentado jamás. Marina lo miró, como si intentara leer sus intenciones, pero él no dejó lugar a dudas. Continuó, sin mostrar ningún signo de vacilación. No voy a seguir viviendo esta farsa. Se ha acabado entre nosotros. Las palabras cayeron como una bomba, destruyendo lo que quedaba de la fachada que habían creado juntos. Para Gabriel, esa era la única manera de seguir adelante, de liberarse de esa prisión emocional construida con mentiras. Marina, sin embargo, no parecía tan dispuesta a rendirse. Abrió la boca, intentó argumentar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Qué podía decir ante tanta evidencia? La farsa había sido descubierta y ya no había vuelta atrás. Gabriel, por su parte, no sintió ira, sino una profunda tristeza. Siempre había creído que el amor que había compartido con Marina era verdadero, pero ahora se daba cuenta de que había estado cegado por la ilusión. «Quiero que salgas de mi vida, Marina», dijo con una claridad que nunca imaginó tener, «y quiero que todos sepan la verdad». Ella se quedó en silencio, y Gabriel supo en ese instante que esa sería la última vez que vería a Marina. No quería tener nada más que ver con ella. Después de todo lo que había pasado, sabía que no había lugar para más mentiras en su vida. Gabriel había tomado una decisión, pero aún quedaba por revelar la verdad al mundo. Sabía que la situación aún podía afectarle profundamente, pero sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tenía el control de su propia vida. Organizó una reunión con sus abogados, preparándose para exponer la farsa de Marina y el doctor Ricardo de forma pública y legal. El impacto de una revelación como esa sería devastador, y sabía que no solo destruiría la vida de Marina, sino que también dañaría su imagen pública, ya que siempre había sido vista como la esposa dedicada y ejemplar. Sin embargo, Gabriel ya había superado eso. No le importaba lo que pensara la sociedad, le importaba la verdad, y la verdad tenía que salir a la luz. Cuando el caso fue denunciado formalmente, la repercusión fue inmediata. El nombre de Marina quedó mancillado, y la gente comenzó a cuestionar sus intenciones, sobre todo después de que los documentos falsificados y las pruebas del fraude se hicieran públicos. El juego de manipulación que ella había orquestado se estaba desmoronando, y ahora Gabriel estaba finalmente libre de las mentiras que lo aprisionaban. Él sintió un gran alivio, una sensación de que, a pesar del sufrimiento, se estaba liberando de algo que nunca debería haber aceptado. Mientras tanto, Isabela no sabía exactamente cómo estaban sucediendo las cosas en el exterior, pero algo en su interior le decía que, de alguna manera, Gabriel estaba empezando a descubrir la verdad. Lo veía menos distante, más abierto, como si algo hubiera cambiado dentro de él. No podía quedarse quieta, mirando desde lejos. Entonces, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tras el desenlace de la farsa, Gabriel la buscó. Cuando se encontraron, la miró de una forma diferente, como si estuviera viendo a la chica por primera vez. De verdad. «Isabela», comenzó, con la voz cargada de emoción, «tú me has salvado. Nunca imaginé que alguien tan joven pudiera tener tanto coraje, y por eso quiero hacer algo por ti». Isabela, siempre con su semblante serio, no sabía cómo reaccionar, pero Gabriel, con su sincera sonrisa, dijo lo que ella nunca había imaginado. «Quiero adoptarte. Quiero que seas mi hija». El mundo de Isabela dio un vuelco. No podía creer lo que estaba oyendo. La niña, que había crecido sin familia, sin amor, ahora tenía la oportunidad de encontrar por fin un lugar donde sentirse segura, querida e importante. La decisión de Gabriel de adoptar a Isabela fue más que un simple cambio en la vida de la niña. Fue un hito que le hizo ver el mundo de una manera completamente nueva. De repente, el orfanato ya no parecía ser su lugar, y los pasillos fríos y solitarios de ese espacio se convirtieron en algo lejano, como un capítulo ya cerrado de su vida. Sentía una mezcla de gratitud e incredulidad. No era solo la oportunidad de tener una familia, sino el reconocimiento de su valentía. Gabriel no la trataba como a una niña cualquiera, sino como a alguien que había tomado una decisión difícil y valiente en un momento de gran peligro, alguien que había salvado su vida y su honor.
Para él, la niña no era una huérfana, sino una aliada, una hija que le había enseñado el verdadero valor de la honestidad, el coraje y la integridad. Todo ello transformó lo que parecía una lucha interminable en una victoria silenciosa y llena de significado. En los meses siguientes, Gabriel e Isabela crearon una nueva vida, juntos, una vida marcada por la confianza mutua, algo que Gabriel nunca imaginó que volvería a experimentar después de tantas decepciones. La incluía en todos los aspectos de su vida, desde el trabajo hasta los momentos de ocio. Quería que Isabela supiera lo importante que era para él y que nunca más se sintiera marginada o menospreciada. La niña, que antes se sentía invisible, ahora se veía en el centro de una familia que la quería y la aceptaba sin condiciones. Su relación no era solo de padre e hija, sino también de amistad y respeto mutuo. Gabriel sabía que, de alguna manera, esa niña había cambiado su vida para siempre, y no solo por su valentía al revelar la verdad, sino por mostrarle, más que nunca, que las cosas más valiosas de la vida no siempre se pueden comprar o conquistar con riqueza material. La verdadera felicidad, descubrió, estaba en esos momentos sencillos, de amor genuino y de una confianza que nunca había imaginado que podría tener. La repercusión de la historia de Gabriel e Isabela no tardó en llegar a los medios de comunicación. La prensa, siempre ávida de un buen escándalo, rápidamente informó sobre la gran farsa de Marina y el doctor Ricardo, la mentira que se había construido a lo largo de meses, con tanta frialdad y crueldad, ahora se desmoronaba en público. La gente comenzó a cuestionar la verdadera intención detrás de las acciones de Marina, y su imagen pública, cuidadosamente cultivada, quedó destruida. Mientras tanto, Gabriel, aunque todavía se estaba recuperando emocionalmente, decidió usar el impacto de la historia para algo más grande. Sabía que el dolor que había sentido podía transformarse en algo positivo, algo que ayudara a otras personas que pasaban por situaciones similares. Fundó un fondo para apoyar a niños y jóvenes que, como Isabela, enfrentaban el dolor de ser ignorados o menospreciados por la sociedad. Gabriel, en su dolor, había descubierto un propósito mayor: no dejarse consumir por la venganza, sino usar su plataforma y sus recursos para marcar la diferencia en la vida de otros. El fondo, que inicialmente parecía ser un pequeño intento de redimir su propio dolor, creció exponencialmente, ayudando a cientos de niños a denunciar abusos, a mantenerse alejados de situaciones de riesgo y a encontrar un camino hacia un futuro más prometedor. Isabela, por su parte, comenzó a comprender que su valentía no solo había salvado la vida de Gabriel, sino también la de muchos otros niños y familias que ahora contaban con un apoyo real. Nunca imaginó que algo que había comenzado como un acto de desesperación pudiera dar lugar a un cambio tan significativo, pero lo que sentía más profundamente era el amor genuino de Gabriel, un amor que nunca antes había tenido. Él no la veía como una simple huérfana, sino como alguien capaz de transformar su propia vida y la de otras personas con su honestidad, valentía y determinación. Cuando la adoptó, no fue solo un gesto legal, sino un verdadero cambio de vida, un compromiso de ser la familia con la que Isabela siempre había soñado. Ahora, con Gabriel a su lado, sentía que el futuro no solo era posible, sino también lleno de posibilidades, y cada día estaba más agradecida por todo lo que había sucedido. Sabía que su viaje juntos apenas estaba comenzando, pero, por primera vez, no le daba miedo lo que le deparaba el futuro. El tiempo pasó, y a medida que la relación entre Gabriel e Isabela se fortalecía, la confianza entre ellos crecía aún más. Isabela, que antes era una niña solitaria, ahora era una hija amada, y Gabriel, que había cargado con un dolor silencioso durante tanto tiempo, finalmente encontró la paz y el propósito que buscaba. Juntos, comenzaron a viajar, a explorar nuevos lugares y, lo más importante, a construir una vida basada en la verdad y el respeto. Gabriel, más que nunca, se dedicaba a ser un padre presente, participando activamente en la vida de Isabela, mostrándole que el amor verdadero no proviene de un pasado perfecto, sino de las decisiones que se toman en el presente.
Isabela, con su valentía y fuerza, estaba aprendiendo a confiar en el amor, algo que nunca antes había sabido hacer. La niña comenzó a abrirse más, a expresar sus sentimientos y a vivir la infancia que nunca tuvo, llena de cariño, apoyo y posibilidades. El fondo creado por Gabriel seguía creciendo y llegando a más niños en situaciones de riesgo. Utilizaba su propia historia como ejemplo, compartiendo con otros lo que había aprendido, que, por muy difícil que fuera, la verdad siempre prevalece y al final, el valor de hacer lo correcto siempre trae una recompensa inesperada. Las donaciones comenzaron a llegar de todas partes, y cada vez más niños se beneficiaron, haciendo que se escucharan sus voces y se respetaran sus derechos. Gabriel nunca imaginó que esa mentira, esa tragedia personal, pudiera convertirse en algo tan grandioso, pero sabía, en el fondo, que sin el valor de Isabela, nada de eso habría sido posible. Había sido salvado por una niña que, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento que había enfrentado, tuvo el valor de hacer lo correcto, y eso lo inspiraba todos los días a ser un mejor hombre, un mejor padre. Ahora ya no se veía como una víctima de las circunstancias, sino como alguien con la responsabilidad de ayudar a construir un mundo más justo para aquellos que, como Isabela, algún día fueron dejados atrás. La transformación de Gabriel no fue solo externa, sino profunda. Sabía que, a pesar de todo lo que había sucedido, lo más importante era el vínculo que había creado con Isabela. Aprendió a ser padre, a estar presente, y al mismo tiempo, aprendió que no todas las respuestas se encuentran en lugares obvios. A veces, las verdades más poderosas se encuentran en las personas más improbables, como Isabela, que durante tanto tiempo se sintió invisible. Ella, con su valentía infantil, le enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que aparenta ser, sino en la fuerza con la que afronta las adversidades. Gabriel finalmente se había curado, no de una manera rápida o fácil, sino de una manera que tenía sentido para él, con la ayuda de alguien que, por casualidad, entró en su vida y la transformó para siempre. Sabía que, al adoptar a Isabela, estaba haciendo más que darle un hogar. Le estaba dando una vida llena de posibilidades, de amor y, sobre todo, de autenticidad. Ya no había lugar para las mentiras, para la farsa, solo para la verdad, por difícil que fuera. Isabela, por su parte, se estaba convirtiendo en una niña diferente. La chica que un día dudó del amor, que se había acostumbrado a la indiferencia, ahora florecía cada día. Empezaba a mirar al futuro con más esperanza. Cada paso que daba junto a Gabriel era un paso más cerca de una vida que nunca había imaginado posible. Sonreía más, confiaba más, y con el tiempo, aprendió a perdonar, no solo a Marina y al doctor Ricardo, sino también a sí misma, por creer que el dolor que había vivido siempre formaría parte de quién era. Isabela descubrió, con la ayuda de Gabriel, que el pasado no tenía por qué dictar su futuro. Tenía el poder de crear su propia historia. Juntos, padre e hija, estaban construyendo un nuevo capítulo en sus vidas, donde la mentira había sido derrotada y la verdad se había convertido en la base sólida sobre la que todo se había reconstruido. Con el tiempo, el vínculo entre Gabriel e Isabela se hizo más profundo, pero también trajo consigo retos inesperados. El dolor de un pasado doloroso aún se cernía sobre ellos, pero juntos estaban aprendiendo a superarlo. Isabela, ahora con más de 12 años, se había convertido en una joven llena de sueños y aspiraciones. Sabía que no solo había un futuro esperándola, sino varios caminos posibles, y que podía elegir cuál seguir. La confianza que Gabriel depositaba en ella no solo le daba seguridad, sino también la fuerza necesaria para enfrentar cualquier obstáculo. Finalmente encontró su voz, no solo en la lucha por la justicia, sino también en la búsqueda de su identidad. Gabriel, que se había convertido en su mayor apoyo, también se vio transformado. Aprendió que ser padre no consistía en ser perfecto, sino en estar ahí, en estar presente, en ser real y en aprender de los errores. Él e Isabela eran ahora un equipo y, cada vez que surgía un nuevo reto, lo afrontaban juntos.
con la certeza de que la verdad siempre prevalecería. El fondo de apoyo a los niños que Gabriel creó se expandió más allá de sus expectativas. Comenzó a ser invitado a participar en eventos y debates sobre los derechos de los niños y la importancia de combatir la manipulación y el abuso. Su historia conmovió a muchas personas, especialmente a padres y madres, que ahora veían en él un ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en algo bueno, algo que ayuda a curar las heridas del mundo. El fondo no solo ayudaba a los niños, sino que también ofrecía apoyo psicológico a familias en situaciones similares a la de Isabela, animándolas a denunciar los abusos y a luchar por la verdad. Por muy difícil que fuera, Gabriel se dio cuenta de que, al tomar la decisión de exponer la farsa de Marina, no solo se había liberado a sí mismo, sino que también había abierto las puertas a muchas otras personas que, sin saberlo, estaban esperando a que alguien como él actuara. Nunca imaginó que el dolor que había sentido se convertiría en un faro de esperanza para tanta gente, pero también sabía que, sin Isabela, eso nunca habría sucedido. Ella era la razón de su cambio y el reflejo de su transformación. Isabela, cada vez más segura de sí misma, comenzó a desarrollar sus propias pasiones. Se interesó por las causas sociales y empezó a dedicar parte de su tiempo a ayudar a otros niños en situación de vulnerabilidad. A pesar de su nuevo hogar, el amor de Gabriel y el prometedor futuro que tenía por delante, nunca olvidó las dificultades que había enfrentado. Su corazón, grande y generoso, la llevaba a involucrarse profundamente en los problemas de quienes aún estaban atrapados en situaciones como la suya. Gabriel, al ver a su hija involucrarse tan intensamente, se sintió orgulloso, pero también consciente de que ella se encaminaba hacia un futuro en el que podría seguir sus propios pasos, independientemente de todo lo que hubiera sucedido. Él apoyaba a su hija en cada elección, siempre con la comprensión de que ella también necesitaba vivir su vida, hacer sus propios descubrimientos, sin definirse por los errores del pasado. Estaban construyendo algo nuevo juntos, pero lo más importante era que Isabela, con su valentía, le había demostrado a Gabriel que, por más doloroso que fuera el camino hasta allí, el verdadero amor era aquel que no exigía nada a cambio, sino que lo daba todo. Su historia, de una manera que nadie podría haber previsto, se convirtió en un símbolo de superación. La lucha de Gabriel por recuperar su verdad y el coraje de Isabela para exponerla se convirtieron no solo en un acto de justicia personal, sino en una lección de vida para todos los que les rodeaban. Sabían que el mundo no siempre sería justo, que no siempre comprendería las decisiones que tomaron, pero eso ya no importaba. Habían aprendido a mirar dentro de sí mismos y a comprender que lo único que realmente importaba era lo que construían juntos. El dolor de un pasado tortuoso ya no sería una carga que llevar, sino un recuerdo que serviría de guía para un futuro más luminoso. Gabriel e Isabela juntos eran más fuertes que cualquier mentira, más poderosos que cualquier desafío, y al final, lo que importaba era que, al enfrentarse a la verdad, habían encontrado algo que nunca habían imaginado: paz en sus corazones y en sus hogares. La transformación de Gabriel e Isabela no fue un proceso rápido ni fácil. Tuvieron que enfrentarse a muchos retos a lo largo del camino, pero con el tiempo, ambos comenzaron a darse cuenta de que el verdadero significado de la palabra familia no estaba en las convenciones de la sociedad, ni en los lazos de sangre, sino en la elección diaria de amarse y apoyarse mutuamente. Gabriel comenzó a ver lo valiosa que era la presencia de Isabela en su vida. Ella no era solo la niña que lo había salvado, sino la joven que le había enseñado a ser mejor persona. E Isabela, que antes veía la vida como una serie de obstáculos, ahora veía en ella un vasto campo de posibilidades, sabiendo que, con el apoyo de Gabriel, podría llegar tan lejos como quisiera. Las dificultades de la infancia, las mentiras de Marina, todo eso quedó atrás, como un capítulo doloroso, pero necesario, de la historia que ahora estaba escribiendo. El orfanato donde creció y los sentimientos de abandono que llevaba consigo
fueron sustituidos poco a poco por la confianza de que tenía un futuro digno de ser vivido, junto a alguien que, más que nada, la amaba de forma incondicional. Y, como si la vida tuviera una curiosa forma de retribuir la bondad, el fondo creado por Gabriel para ayudar a niños en situaciones difíciles comenzó a marcar una diferencia visible en la comunidad. El apoyo que recibían no era solo financiero, sino también emocional, y muchos jóvenes que se sentían perdidos o sin esperanza comenzaron a encontrar un camino hacia el futuro. Aprendieron, a través del ejemplo de Gabriel e Isabela, que la verdad puede ser un arma poderosa y que, a menudo, el coraje es lo único que se necesita para cambiar el curso de nuestras vidas. Gabriel, al ver el impacto del fondo, las vidas que estaba tocando, sintió que su dolor finalmente se había transformado en algo positivo y, sobre todo, se dio cuenta de que, al adoptar a Isabela, no solo había ganado una hija, sino una verdadera compañera en la construcción de un futuro más justo, más honesto y más lleno de amor. Con el paso del tiempo, Gabriel e Isabela se convirtieron en ejemplos de resiliencia y esperanza para todos los que los rodeaban. El impacto que causó su historia fue profundo, y muchas personas comenzaron a ver la importancia de actuar con valentía y sinceridad, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía conspirar en su contra. Ya no eran solo un empresario y una joven huérfana, eran la personificación de un viaje de superación que inspiraba a todos los que se cruzaban en su camino. Gabriel, que ya había sufrido tantas pérdidas, descubrió un nuevo significado de lo que significaba ser una familia. Se había dado cuenta de que, más importante que cualquier logro material, era el amor genuino que compartía con Isabela. Se volvieron inseparables, no por obligación, sino por elección, ya que sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Isabela, ahora una joven con planes de futuro, ya no veía la vida con los mismos ojos que antes. Ella, que había sido abandonada tantas veces, ahora entendía que podía escribir su propia historia, con la libertad de ser quien realmente era. Su confianza era cada vez más sólida, y sabía que independientemente de los obstáculos que surgieran, contaría con el apoyo de Gabriel para enfrentarlos. La niña que un día se sintió invisible, ahora era alguien que, con su honestidad y valentía, tenía el poder de cambiar el rumbo de su vida y la de otras personas. Sentía una inmensa gratitud por haber encontrado a alguien como Gabriel, que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Juntos estaban construyendo una vida basada en valores sólidos, en el amor y, sobre todo, en el respeto mutuo. La historia de Gabriel e Isabela estuvo marcada por momentos de dolor, pero también de profunda transformación. Pasaron a vivir una vida en la que la honestidad y el amor eran los pilares fundamentales. La niña que una vez se sintió abandonada e invisible, encontró en el corazón de Gabriel la familia con la que siempre había soñado. Y Gabriel, a su vez, descubrió en el vínculo con Isabela una felicidad que nunca imaginó posible. Gracias al valor de Isabela, él logró liberarse de las mentiras que lo ataban, y juntos no solo reconstruyeron sus propias vidas, sino también las de tantos otros niños que, como Isabela, necesitaban una oportunidad para ser escuchados. El fondo que Gabriel creó, con el apoyo de Isabela, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, tocando la vida de muchas familias y niños que, como ellos, un día se vieron en medio del caos, sin saber qué camino seguir. Ahora, con el paso del tiempo, Gabriel e Isabela continúan su viaje, de la mano, siempre preparados para lo que les depare el futuro. Saben que, a pesar de los retos que la vida aún les pueda deparar, nada puede romper la fuerza del amor y la verdad que han construido juntos. Se han convertido en la prueba viviente de que, por mucho que el mundo intente engañar, la verdad siempre encontrará una manera de brillar. Gabriel, con el corazón más ligero, e Isabela, con la confianza de quien sabe que ha encontrado su lugar en el mundo, ahora caminan juntos, listos para vivir la vida que siempre han merecido, una vida llena de amor, redención y, sobre todo, verdad.